Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este jueves 21 de noviembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El ex representante Matt Gaetz se hace a un lado y se retira de la nominación para ser el fiscal general bajo la administración Trump. Lo analizaremos a profundidad. Y una empleada de la Fiscalía de Manhattan es asaltada por un inmigrante venezolano que ya había sido arrestado diversas veces este año. Además, platicamos con el congresista Juan Ciscomani sobre el voto latino y el plan de deportación de la nueva administración. Voz News comienza ahora. Iniciamos con esta noticia. Matt Gaetz, ex representante de Florida y candidato de Trump para fiscal general, anunció hoy jueves que se retira de la nominación. Gaetz estaba bajo una investigación federal de tráfico sexual que puso en duda la capacidad del ex congresista para ser confirmado como el principal funcionario federal de aplicación de la ley del país. El anuncio del republicano de Florida se produjo un día después de reunirse con senadores en un esfuerzo por ganar su apoyo para su confirmación para dirigir el Departamento de Justicia. Gaetz escribió a través de su cuenta X que no hay tiempo que perder en una pelea innecesariamente prolongada en Washington, por lo tanto, retiraré mi nombre de la consideración para servir como fiscal general. El Departamento de Justicia de Trump debe estar en su lugar y listo desde el primer día. Y por otra parte, en Pensilvania, una comisionada demócrata pidió perdón tras haber dicho que violaría la ley y contaría las boletas que no cumplen con las reglas. Vamos con Vanessa Vallejo, quien nos cuenta más detalles sobre este proceso. Vanessa. Hay indignación y preocupación en Pensilvania en medio del recuento de votos por la silla en el Senado. Y es que a inicios de esta semana, una comisionada demócrata votó para contar las boletas electorales que no tenían las firmas requeridas. Y esto ocurrió incluso después de que el fiscal del condado le recordara a esta comisionada demócrata que la Corte Suprema de ese estado ya había dictaminado que esas boletas no debían ser contadas, puesto que no llenaban o no cumplían los requisitos. Sin embargo, esta comisionada dijo que los precedentes ya no importan en este país y que la gente viola las leyes en cada momento que quiere. Pero veamos las palabras de esta comisionada a inicios de esta semana, que por supuesto se volvieron virales. Not going to second that, mostly because I think we all know that precedent by a court doesn't matter anymore in this country, and people violate laws anytime they want. So for me, if I violate this law, it's because I want a court to pay attention to it. Bueno, y la vieron ustedes diciendo, reconociendo que iba a violar la ley. Sin embargo, después de que este video se volviera viral, la hemos visto ayer pidiendo disculpas e incluso diciendo que la sacaron de contexto. Veamos. We all say things that are out of turn. We all make mistakes. I made a mistake. And because I am an elected official, I am held to a far higher standard than everybody else. Pues el rechazo y las peticiones de la comunidad de este condado, que es el condado de Bucks, en Pensilvania, no se hicieron esperar. Escuchemos también algo de los reclamos que presentaron ayer los residentes de este condado. This is not our county, or it shouldn't be. So I ask you, please follow the law. Listen to the Supreme Court and do what they ask you. I know Gene tried, but he had no support. This is not our county. At least it wasn't. And now it's become the laughingstock and the embarrassment. Please think about it when you make your remarks in the future. Pues esta comisionada fue acusada de hacer trampa, de violar la ley, y los residentes le pidieron que renuncie. En medio de todo esto, pues se despierta muchas preguntas y también mucha preocupación en los americanos por la integridad electoral en este país y por lo que pueden estar haciendo algunos comisionados demócratas, como esta comisionada en el condado de Bucks en Pensilvania. Gracias, Vanessa, por ese reporte. Y altos cargos del Comité de Seguridad Nacional del Senado reprendieron el jueves al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y al director del FBI, Christopher Wright, por saltarse una audiencia pública de fin de año. El presidente del comité, Gary Peters, declaró que la negativa de Mayorkas y Wray a comparecer es una desviación chocante de la tradición de 15 años de celebrar la audiencia anual sobre amenazas mundiales. El FBI argumentó que Wray y otros funcionarios ya han testificado ampliamente
en público sobre las amenazas a las que se enfrenta Estados Unidos y que la oficina ha demostrado repetidamente su compromiso de responder a la supervisión del Congreso y ser transparentes con el pueblo estadounidense. Un portavoz del DHS ofreció una explicación similar señalando que el Departamento de Seguridad Nacional preferiría una sesión informativa clasificada, diciendo que Mayorkas ha testificado 30 veces durante su mandato. Y como lo hemos reportado, los republicanos lograron mantener el control de la Cámara de Representantes y el voto decisivo para lograr la mayoría en la Cámara Baja fue la victoria del congresista de origen mexicano Juan Ciscomani, quien logró reelegirse en el Distrito 6 de Arizona. Esta mañana conversamos con él sobre el voto hispano y lo que viene en la próxima administración. Veamos. Primero que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, congresista Ciscomani, y quisiera preguntarle sobre el comportamiento del voto hispano en estas pasadas elecciones. Así es. Pues para empezar, Karina, gracias por tenerme aquí entrevistando. Un placer saludarte a ti y a todos los que están viendo también. El voto hispano jugó un rol crítico en esta elección. Y siento yo que lo hemos estado jugando por algún tiempo ya, pero en esta vez se le dio mucha atención al voto hispano, mucha atención al valor del voto hispano, y también nos presentamos en números grandes. Esto fue una gran prueba de cuando los hispanos nos presentamos a votar, se nos pone atención y se respeta a la voz que tenemos, que es una voz alta y grande y fuerte. Y en esta elección se sintió definitivamente, y a grandes rasgos apoyamos la agenda conservadora para poder mejorar la economía, asegurar la frontera y que se nos dé el respeto mundialmente que Estados Unidos se merece. Así es, y precisamente la crisis fronteriza y la seguridad de la frontera ha sido uno de los principales temas de preocupación de los votantes. Su distrito, el Distrito 6 de Arizona, es un distrito fronterizo, el estado de Arizona es un estado fronterizo. ¿Cómo ha impactado la crisis migratoria y qué piensa que se va a lograr bajo esta nueva administración en materia de seguridad fronteriza? La crisis migratoria junto con la economía fueron los temas más importantes en mi distrito en esta elección. Y pudimos hablar con respecto a la seguridad fronteriza que es necesaria. Porque como inmigrante, tú sabes mi historia, yo vine a este país cuando tenía 11 años, me hice ciudadano cuando tenía, en el 2006, ya tenía como 23, 24 años, y luego gané este asiento para el Congreso 16 años después. Estoy viviendo el sueño americano y como muchos de nuestros amigos han pasado por el proceso de migración, entendemos que es un proceso largo y caro y muchas veces no funciona de la mejor manera. Necesitamos mejorar el sistema migratorio cuando al mismo tiempo también aseguramos la frontera para asegurarnos que la gente que quiere impactar negativamente a este país con drogas no pueda venir y entrar a este país y cometer crímenes aquí. Entonces podemos hacer las dos cosas simultáneamente, mejorar mejorar el sistema migratorio y al mismo tiempo poder aplicar la seguridad fronteriza. Esos son mis objetivos aquí en el Congreso. Necesitamos poder hacer las dos al mismo tiempo y empezar con asegurar la frontera. Congresista, varias ciudades y estados ya se han manifestado en contra del plan del presidente Trump de llevar a cabo deportaciones masivas. En este caso, usted lo menciona, su distrito y bueno, el estado de Arizona, por supuesto, ha sido impactado fuertemente por la crisis migratoria. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué ha dicho? ¿Cuál es la postura de la gobernadora en este caso de Arizona? Y en particular, usted representando a la gente de su Congreso, ¿cómo podría apoyar la política que quiere implementar el presidente Donald Trump? La gobernadora de Arizona no ha dado decisión muy clara. Dio algo como que quería trabajar con el presidente y luego después se retractó cuando su lado de político le empezó a poner presión. Y no tenemos mucha claridad de lo que ella va a hacer, pero en Arizona se acaba de pasar una ley que parte de lo que dice es de que va a haber coordinación en las autoridades para poder implementar seguridad fronteriza. Lo que tenemos que hacer primero es seguir empezar a implementar las leyes en la frontera que no permitan que más gente pueda estar entrando ilegalmente, sino que puedan ser regresados de una manera más rápida después de ver si tienen el derecho de estar en el país o no. Y también al mismo tiempo de eso, tuvimos una junta esta mañana, parte de la agenda de la administración es empezar con aquellos que tienen un récord criminal, que ya pasaron por el sistema de corte y se les dio una orden de arresto o una orden de deportación por crímenes cometidos dentro del país.
con la gente que necesitamos empezar en ese tipo de deportaciones. Se cree que hay alrededor de 1.4 millones de personas que caen en esa categoría. Entonces hay bastante trabajo que hacer ahí, hay mucha coordinación, va a ser un proceso que tenemos que invertir dinero, sin embargo se necesita para que las personas que están aquí en el país de una manera ilegal y están cometiendo crímenes, esas personas no pueden estar en el país ya. Congresista, finalmente los republicanos lograron no solamente retener el balance y la mayoría en la Cámara Baja, sino ganaron el Senado también. ¿Qué cree que son las prioridades para el Congreso, para este nuevo Congreso republicano en materia de leyes? ¿Cuáles van a ser las principales cosas en las que se van a enfocar una vez que entren en sesión? Va a ser una gran ventaja el poder tener la Cámara Baja, el Senado y también la Casa Blanca. Necesitamos estar en comunicación y en coordinación. Y la voz del pueblo americano, hispano, muchos de los votantes se oyó contundentemente, claramente, que lo que quieren es que el gobierno gaste menos, que aseguremos la frontera y que tengamos una seguridad nacional fuerte alrededor del país, del mundo también. Eso es lo que los votantes dijeron cuando nos eligieron y es lo que nos vamos a enfocar. Y en mi caso, como sabes tú, ganamos la mayoría. Cuando se anunció el gane de nuestra carrera, fuimos el 218, lo que nos dio la mayoría, y eso lo hizo un emigrante muy orgulloso de ello. Como emigrante estoy orgulloso de poder representar a nuestra comunidad entera de Arizona, pero también a nuestra comunidad hispana, y es un orgullo para mí poder haber ganado ese asiento 218 para la mayoría de los republicanos. Así es, de nueva cuenta, muchísimas felicidades por este triunfo, congresista, y gracias de verdad por darse el tiempo de estar con nosotros aquí en Voz News. Gracias, nos vemos pronto. Claro que sí, gracias. En otras cosas, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por Elon Musk y Vivek Ramaswamy, tiene previsto sanear el gasto público. Mientras que el dueño de la red social X se comprometió a recortar el gasto del gobierno en 1.9 billones de dólares, Ramaswamy apuntó a que varias agencias enteras desaparecerán como parte del ajuste que preparan. En estos momentos, el gasto del gobierno asciende a 6.75 billones de dólares anuales y la prioridad de Trump es recortar todo lo posible. De hecho, Musk y Ramaswamy apenas si contarán con 1 año y medio para ejecutar sus reformas, puesto que el presidente electo les puso fecha de caducidad al Dodge el 4 de julio de 2026 como regalo al pueblo estadounidense por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia. Y mire, ni los funcionarios públicos se salvan de los migrantes que delinquen. Un venezolano con presuntos vínculos con el Tren de Aragua fue arrestado, acusado de robar a un asistente de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Brandon Simosa, de 25 años, que aparentemente tiene vínculos con esta peligrosa pandilla, fue atrapado a las afueras del refugio para migrantes Row Hotel en Midtown Manhattan la noche del martes. Simosa está siendo acusado de robar a la asistente del fiscal de distrito de 38 años cuando ella llegó a su casa en la calle 44 alrededor de las 2 de la madrugada del domingo, después de que ella lo sorprendiera masturbándose en el pasillo del edificio. Fuentes familiarizadas con la investigación dijeron que Simosa tenía 8 arrestos previos este año y posiblemente esté relacionado con actividades de pandillas. Y la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, informó que arrestó a al menos 3 inmigrantes ilegales acusados de violación infantil en Massachusetts. Los casos se conocen al tiempo que la gobernadora del estado, Maura Haley, asegura que su gobierno no cooperaría con los planes de migración segura que tiene el presidente electo Donald Trump. Uno de los acusados fue identificado como Minor Steven de Paz Muñoz, de 21 años, un ciudadano guatemalteco. Él enfrenta una acusación de violación de una menor por la fuerza y agresión indecente. El hecho, según las autoridades, ocurrió el 12 de noviembre en Great Barrington. Y en otras cosas, la Corte Suprema de Illinois anuló la condena del actor Jussie Smollett por cargos de haber fingido un ataque racista y homofóbico contra sí mismo en el centro de Chicago en el año 2019 y haber mentido a la policía. La apelación de Smollett argumentó que no se debería haber permitido que un fiscal especial interviniera después de que el fiscal estatal del condado de Cook retirara los cargos a cambio de que Smollett perdiera su fianza y realizara servicio comunitario. El tribunal más alto del estado escuchó los argumentos en septiembre.
Smollett, quien es afroamericano y gay, afirmó falsamente que 2 hombres lo agredieron, profirieron insultos raciales y homofóbicos y le lanzaron una soga alrededor del cuello, lo que provocó una búsqueda masiva de los sospechosos por parte de la policía de Chicago. Smollett participó en el drama televisivo Empire, que se filmó en Chicago, y los fiscales argumentan que él organizó el ataque porque no estaba contento con la respuesta del estudio a un supuesto correo de odio que había recibido. Así nos vamos a la pausa. Una nueva caravana de migrantes se dirige a la frontera con los Estados Unidos. Buscan entrar antes de que Donald Trump asuma la presidencia. Ya volvemos con esto y más. Pero antes, queremos recordarle que ya puede ver todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV y Fire TV. Vaya, ponga la palabra voz y ahí lo encontrará. Y si aún no lo ha hecho, descargue la aplicación de Voz en su teléfono celular. Es gratis y lo mejor de todo es que puede tener acceso a noticias y contenido sin censura para usted. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voz News. La Corte Penal Internacional, CPI, de La Haya emitió este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el ex ministro de Defensa israelí Yoav Gallant y el líder del brazo armado de Hamás, Mohamed Deif, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ante esto, Netanyahu rechazó contundentemente esta medida, mientras que el jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, dijo que el tribunal ha perdido toda legitimidad de existir y actuar tras emitir órdenes absurdas y sin autoridad. Por su parte, representantes del grupo terrorista Hamás se congratularon de la medida de la CPI. La decisión de la Corte limita los desplazamientos de Netanyahu porque cualquiera de los 124 países miembros estaría obligado a arrestarlo en su territorio. Y por su parte, Estados Unidos rechazó categóricamente la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir pedidos de captura contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa. Así lo declaró la Casa Blanca este jueves. El tribunal con sede en La Haya informó este jueves que las órdenes de arresto contra Netanyahu y Galán se emitieron por supuestos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024. Cientos de migrantes salieron esta semana de la ciudad mexicana de Tapachula, al sur de México, con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos antes de que Donald Trump asuma el cargo, quien ha prometido deportaciones masivas de criminales en cuanto llegue al poder. Veamos más detalles en el siguiente reporte. Un grupo de 1.500 personas partió el miércoles de la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, en el sur de México, con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos. Trump prometió realizar deportaciones masivas en cuanto llegue al poder el 20 de enero. Y algunos migrantes apuestan a aplicar a las solicitudes de asilo que se tramitan a través de la aplicación móvil CBP One, habilitada por las autoridades estadounidenses. Bueno, mi mentalidad es llegar, que me salga la cita antes de que él agarre. Y si no me sale la cita antes de que él agarre, me entrego a lo que yo quiera. Bueno, uno de los motivos por los que estoy caminando es eso, el miedo a quedarme de este lado y que toda esta caminata haya sido en vano. Trump prometió declarar el estado de emergencia en Estados Unidos y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes en cuanto asuma el poder. El magnate republicano, quien califica de invasión la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México, advierte que será la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. El miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno prepara un documento en el que resalta la contribución de los trabajadores procedentes de su país a la economía estadounidense. Por ahora, las movilizaciones distan mucho de las masivas caravanas que alcanzaron la frontera norte en 2018, cuando Trump ejercía su primer mandato. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó ante el Congreso una reforma de la Constitución para acaparar el control total de todos los poderes del país, junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quien dará el cargo de copresidenta. Los detalles en el siguiente reporte.
La propuesta, que aumenta el mandato presidencial de 5 a 6 años, será votada en los próximos días en la Asamblea Nacional, bajo control del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. Reformas. La reforma confirma el poder que ya tiene Murillo, al elevar su rango. Los copresidentes coordinarán a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales, que la Constitución vigente reconocía como independientes. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, reaccionó señalando que es meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial y una agresión definitiva al Estado de Derecho democrático. Organizaciones en el exilio rechazaron la iniciativa que establece controles para los medios y la Iglesia para que no respondan a intereses extranjeros y que amenaza con multas y la suspensión de operaciones a quienes apliquen sanciones extranjeras. En la reforma, el gobierno propone la creación de una policía voluntaria integrada por civiles como cuerpo auxiliar y de apoyo a las fuerzas de seguridad, y consigna que los traidores a la patria perderán la nacionalidad nicaragüense. Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980, volvió al poder en 2007, desde cuando gobierna al lado de su esposa. Ambos son señalados por Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países de América Latina de instaurar una autocracia en el país. Vamos a otras cosas. ¿Cuánto pagaría usted por una banana, por un plátano? Para ser más específico, ¿cuánto pagaría por un plátano pegado a la pared? Bueno, le contamos que la obra del artista conceptual italiano Mauricio Cattelan causó una sensación en el mercado del arte neoyorquino la noche del miércoles, cuando fue comprada por, escuche esto, $6.2 millones por un empresario chino-estadounidense. En la casa de subastas había 7 compradores o sus representantes, quienes compitieron por adquirir la pieza titulada Comedian o Comediante en español. Y es literalmente un plátano colgado a un muro con la ayuda de un gran trozo de cinta adhesiva plateada, como lo ve ahí en la pared, así de simple. Después de varios minutos, el precio subió de $800,000 a 5.2 millones y hasta llegar a los $6.2 millones cuando sonó el martillo. Poco después, Justin Sun, fundador de la plataforma de criptomonedas Tron, aseguró ser el comprador en un comunicado de la casa de subastas. Increíble. Me hubieran avisado, yo tenía más bananas ahí en mi casa que les pudiera haber vendido por mucho menos, ¿no creen? Vámonos hacia la pausa, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que nos impactan a todos. Quédese, pero antes recuerde que Voz News y todos nuestros podcasts ya están disponibles en su plataforma de podcast favorita o a través de la plataforma de Revolver Podcast. Vaya, ponga la palabra Voz, encontrará ahí, mire, la voz de Karina Mariani, Voz News, la de Raymond Azar y muchos otros contenidos. Y si aún no lo ha hecho, descargue el app de Voz en su celular, es gratis, podrá ver las noticias y contenido exclusivo y sin censura para usted. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voz News. Matt Gaetz se retiró hoy de su nominación como fiscal general. El anuncio del republicano de Florida se produjo un día después de reunirse con senadores en un esfuerzo por ganar su apoyo para su confirmación para dirigir el Departamento de Justicia. Para analizar más a profundidad esta noticia, el día de hoy le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. Habíamos estado hablando en estos últimos días mucho sobre la polémica alrededor de la nominación de Gaetz. ¿Por qué retira su nominación? Creo que al menos a mí, de las posibilidades que había pensado, no se me había ocurrido que él mismo pudiese retirar esta nominación. ¿A qué crees que se debe que tome esta decisión? Vanessa, comenzamos contigo. No, yo creo que ya era evidente para él que estaba haciendo más una piedra en el zapato y que igual no lo iba a conseguir. O sea, ya a veces te das cuenta que estás simplemente incluso dañando tu carrera, ¿no? Porque yo creo que él en algún momento dijo, bueno, esto tal vez me puede causar más daño que beneficio. Y yo creo que el presidente Trump creo que en el establishment conservador de los abogados hay muchas opciones. Todos esos abogados, por ejemplo, que lo representaron en todos los casos que tenía en su contra, muchos de ellos muy talentosos, los puede nominar. O sea, esta es una oportunidad para nominar a alguien, no solo que no tenga escándalos, sino que dé una figura de que es ético, tiene valores y anime a la gente y tenga una buena imagen. Entonces creo que se abre una buena oportunidad para el presidente Trump para que no cometa más este tipo de errores. Orlando, ¿cómo ves esta decisión por parte de Gaetz? Bueno, esto es lo mejor que podía pasar, porque si Gaetz no era confirmado en el Senado, hubiera sido una derrota para Trump.
y creo que eso es un poco lo que se quería evitar. Por cierto, acaba de sacar el New York Times, lo tengo aquí a la mano, Jonathan Swan del New York Times diciendo que Matt Gaetz le dijo a gente cercana a él, luego de conversaciones con senadores y su staff, que decide retirarse luego de que sabía que 4 senadores no lo iban a apoyar. Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine, Mitch McConnell de Kentucky y John Curtis de Utah. Es decir, su nominación era muy inviable y además se había visto empañada por este ruido que, ojo, aquí hay algo fundamental, que es que la presunción de la inocencia ampara a Gaetz y el Departamento de Justicia no le radicó cargo, de hecho desestimó la investigación, pero ya el ruido sobraba, ya el ruido era muy molesto. Yo creo que esto es lo mejor para, como dijo Trump, en la reacción a la decisión de Gaetz, evitar que se desvíe la atención de lo que es un gabinete en formación y un gabinete con mucho potencial. Alfonso, ¿te sorprende la manera en la que esto se dio y qué opinas de este movimiento? Bueno, sí, él dice que se había convertido en una distracción y es verdad que la prensa se estaba enfocando sobre todo en él y que él no quería ser una distracción para la transición. Está claro que él es una persona que tiene una idea clara de lo que hay que hacer en el Departamento de Justicia. O sea, hubiera llegado al Departamento de Justicia con una agenda clara de sanear el sistema de justicia, el FBI, para que no continúe con la politización y deje de perseguir a la oposición. Pero yo creo que al final él estuvo estos días visitando oficinas de senadores con el vicepresidente electo Vance y aparentemente no tenía los votos. Debo decir que si lo del New York Times es correcto, esto significaría que él no logra tener los votos por los republicanos Rhino, por los republicanos más moderados de la delegación republicana en el Senado, que no están dispuestos a apoyarlos. Si es así, porque estamos hablando de estos 4, Susan Collins de Maine, Murkowski de Alaska, Mitch McConnell, el líder saliente, y el otro senador de Utah, que son más bien moderados. Entonces, eso pudiera ser una señal de otros problemas que pudiera tener Trump más adelante, con estos senadores que son más centristas y que muchas veces se oponen a la agenda MAGA, ¿no? Entonces, eso sí me llama la atención, pero hay que ver si estos eran los únicos que se oponían en realidad a su confirmación. Ese es un punto de vista interesante. Sí, Vanessa. No, simplemente decir que yo creo que esto, a ver, vimos por ejemplo el New York Post sacando un editorial diciendo como que presidente Trump, por favor no nomine a alguien como Gaetz para esto. Es decir, yo creo que incluso dentro de conservadores y gente de derecha, o sea, le cae mal a algunos que son muy de derecha y muy conservadores. De acuerdo, Vanessa, pero fíjate, si solo esos 4 se opusieron, eso quiere decir que había 49 republicanos. O sea, recuerda que hay que considerar la nueva mayoría republicana en el Senado. Entonces, 49 que favorecían su candidatura. Le bastaría uno más porque el vicepresidente, como presidente del Senado, pudiera decidir a favor de la confirmación. O sea, que llamaría la atención que haya sido exclusivamente por estos senadores más moderados. Ahora, con lo que tú mencionas de esta columna de opinión del New York Post pidiéndole al presidente que no nos nominara, ahí mencionan a Tulsi Gabbard también. Habrá que ver qué pasa con Tulsi Gabbard. Quizá no ha recibido tanta atención como el caso de Matt Gaetz, pero también ha recibido algo de atención negativa, digámoslo de esta manera. Hay que ver si sucede algo ahí alrededor. La pregunta que queda ahora en el aire es: ¿a quién podría nominar ahora Donald Trump y qué características debería de tener? Quien quiera empezar con esta respuesta. No se peleen, ¿eh? No se peleen. Yo sé que a lo mejor está ahí en la cabeza. A ver, Alfonso. Déjame hablar antes de que Orlando vuelva a citar el New York Times. Mira, yo creo que hay gente disponible. Mira, Matt Whitaker, que lo acaba de nombrar embajador a la OTAN, era una de las personas que estaba considerando. Yo creo que hay abogados preparados que pudieran
que son conservadores y que están dispuestos a ejecutar la agenda de Trump de sanear el Departamento de Justicia. Kash Patel, por ejemplo, se ha mencionado que pudiera ser una alternativa. Me imagino que el propio Matt Whitaker podrá ser considerado nuevamente. El senador de Utah, Mike Lee, sería realmente extraordinario. O sea que hay un sinnúmero de personas en el sector conservador que pudieran ser buenos secretarios de justicia y que creo no tendrían un problema en ser confirmados. ¿Cómo lo ven, Vanessa, Orlando, antes de que pasemos al siguiente tema? Pues a mí, por ejemplo, me gustaría ver a Todd Blanche en ese puesto y ha hecho un papel muy bueno, es un hombre muy capaz. Y luego ya, pero bueno, de pronto Alfonso me dirá que no va a desarticular el sistema de justicia, pero por ejemplo ver a un Andy McCarthy o a un Jonathan Turley ahí para mí sería muy interesante y creo que contentaría a mucha gente. Orlando. De acuerdo con Vanessa y con Alfonso, yo creo que aquí lo fundamental es que tiene que ser una figura que infunda respeto, por un lado, pero también que se vea muy alineado con las intenciones de Donald Trump. En el caso de Gates, pues él se veía muy alineado, pero parece que no infundía el suficiente respeto o prestigio. De acuerdo, bueno, definitivamente es algo que hay que estar pendiente, que quizás se dé rápido, quizás no se tarde tanto tiempo en nominarlo, quizás se pueda dar, no sé, en los próximos días, ojalá así sea, que sepamos quién es ese nuevo nominado y estar pendientes de lo que sucede con la nominación de Tulsi Gabbard, que yo no creo que vaya a suceder lo mismo que con Gates, pero bueno, ahí está. Vámonos al siguiente tema que es importante también, y es que un inmigrante venezolano con presuntos vínculos con el Tren de Aragua fue arrestado por presuntamente robar a una asistente que trabaja para la Fiscalía de Distrito de Manhattan del fiscal Alvin Bragg. Ahora, ¿están siendo ellos víctimas de sus propias políticas? Vanessa, comenzamos contigo. Pues es que yo creo que las cabezas de estas ideas están blindados porque pues ellos no viven en apartamentos, ellos tienen seguridad, ellos tienen carros blindados, pero la gente normal, incluyendo los que trabajan para esas cabezas, pues a veces toman el metro, tienen que salir, tienen que caminar por la calle, no tienen gente que los acompañe. Y cualquier persona que camina por las calles de Nueva York puede ser una potencial víctima de estas personas. Entonces, pues qué lástima que esta mujer haya tenido que vivir esa experiencia, pero es muy llamativo, obviamente, que sea personas que trabajen en esa oficina, aunque ya no sé qué cargo tenga, por ahí ni tiene la culpa ni tiene nada que ver con las ideas de esta gente. Pero obviamente esto llama la atención de cómo cualquier persona que camine por una calle de Nueva York está expuesta a este tipo de consecuencias que traen las políticas de estos demócratas. Que ni ellos mismos se salvan. Específicamente este sujeto la atacó en el edificio en donde ella vive. Este sujeto presuntamente se estaba hospedando en uno de los hoteles que se han convertido en refugio para migrantes. Este sujeto tenía por lo menos 8 detenciones previas y lo habían soltado. De hecho, en el video podemos ver cuando lo llevan caminando al final. Hay otro policía que lo ve pasar porque el tipo está riéndose casi al final del video y hay un policía que mueve la cabeza diciendo, no, es que esto es increíble. O sea, el tipo va riéndose, seguramente ahí sí lo dejamos correr casi al final. Vamos a ver un policía que no camina con el que está parado y mueve la cabeza como diciendo, ahí se cortó, no lo alcanzamos a ver. Pero en el video completo aparece como diciendo, esto es increíble. El tipo va riéndose, lo han soltado 8 veces anteriormente, seguramente lo van a volver a soltar y aún así seguimos viendo autoridades que declaran a la ciudad de santuario. Alfonso. Bueno, este caso ejemplifica todos los problemas que hay con las políticas demócratas de seguridad en estas ciudades, ¿no? Por un lado, es un inmigrante ilegal vinculado al Tren de Aragua, está aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? No sabemos. Seguramente entró por la frontera y no hicieron el chequeo apropiado. Y segundo, ha cometido, no sé, ha sido arrestado 8 veces, detenido 8 veces y sigue en la calle libremente, no lo han procesado criminalmente. O sea que yo imagino que después de esto, Alvin Bragg llamará a la fiscal asociada y le dirá, pues mira, te tengo otras malas noticias, no lo vamos a procesar tampoco esta vez. Pues es que, o sea, francamente, lo que reina es un ambiente de inseguridad. O sea, los criminales están haciendo lo que les da la gana realmente.
Bueno, y Nueva York ha sido un ejemplo de vergüenza. Hemos visto ahí donde migrantes han golpeado policías y luego los han puesto en libertad, algo que no se veía antes en este país. Han hecho majaderías incluso a las cámaras después de que los pusieran en libertad. Yo me imagino qué impotencia de verdad para los policías que trabajan, que se enfrentan a estos delincuentes y que saben que más tardan en arrestarlos que las autoridades en soltarlos. Y hablábamos ayer de las políticas de la ciudad de Santuario, que eso es lo que significan, que simplemente arrestan a alguien y no le llaman a ICE o no le llaman a las autoridades de inmigración para que los saquen del país, sino que los vuelven a soltar para que sigan haciendo daño en la comunidad, Orlando. No, es inaceptable y es una vergüenza. Yo creo que la responsabilidad cae sobre la autoridad local. Creo que a Eric Adams se le salió de control completamente la ciudad de Nueva York. Creo que cuando toma la decisión de, por ejemplo, retirar las ayudas y estos bonos y estas cosas que le están dando a los migrantes, pues ya habían convertido a Nueva York en una especie de faro de luz, ¿no? Que atrae a los migrantes como moscas y se posan sobre Nueva York, que es lo que ha sucedido, ¿no? Todos estos migrantes ilegales han visto a Nueva York como un destino atractivo precisamente por la gran ayuda que ha prestado la autoridad local. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo que estamos viendo. Y esto es terrible. Yo creo que si Eric Adams realmente espera no sabemos cómo va a salir Eric Adams, si por la puerta de atrás o esposado, pero si realmente espera que tengan una buena impresión de él, debería coordinarse plenamente con la nueva administración de Trump en su lucha contra la inmigración ilegal. Eso es lo que corresponde y eso es lo que yo creo que la mayoría de los neoyorquinos quieren. Hay que mencionar también que hay de todo tipo de delitos, desde robos como este que fue un robo, un asalto, gracias a Dios no llegó a más, como agresiones sexuales en contra de menores en el estado de Massachusetts, en donde la gobernadora ya dijo que no va a cooperar con la administración entrante para atender esta crisis migratoria. Detuvieron a 3 inmigrantes ilegales por cargos de abuso sexual contra menores de edad. Ayer veíamos a José Ibarra siendo declarado culpable del asesinato de Laken Riley en Georgia, a unos pasos de su universidad, mientras salió a correr a plena luz de la mañana. Es increíble ver que las autoridades locales todavía se atrevan, después de este tipo de crímenes que están sucediendo por todas partes del país, a adoptar estas políticas santuario, como vimos que lo hizo esta semana la ciudad de Los Ángeles. Vanessa, ¿hasta dónde tiene que llegar? Y bueno, la pregunta para todos, antes de irnos al siguiente tema, ¿hasta dónde tiene que llegar los delitos cometidos por inmigrantes ilegales para que estos funcionarios demócratas retiren estas pólizas de ciudad santuario? Yo lo veo muy difícil porque, por ejemplo, vuelvo a lo que decíamos ayer, yo estoy segura que Alvin Bragg va a ser reelegido. Una persona que ha mostrado no solo, digamos, que no sigue la ley, sino que está desarmando el sistema judicial de este país. Entonces yo creo que en el momento en el que, o sea, si las ciudades estén muy malas, si sigan pasando este tipo de cosas, si seguimos viendo gente votar por el Partido Demócrata y apoyando estas ideas, pues ellos van a seguir en eso. O sea, yo creo que la mejor manera que tenemos o que puede la gente hacer algo es dejar de votar por esta gente, y no hablo solo de las elecciones presidenciales, sino en elecciones locales, porque hay gente que por ahí votó por Trump, pero en sus elecciones locales vota demócrata. Entonces es en esas votaciones y en esas decisiones que toma la gente que tal vez pueden hacer algo, porque esta gente está, a ver, es que esta gente no sufre el crimen que sufre la gente normal, porque ellos no viven en los apartamentos, ellos no caminan por las calles normalmente, ellos tampoco saben cuánto vale un pote de mantequilla. Entonces hay que dejar de votar por esa gente. Y creo que lo más indignante de todo es en el caso de este sujeto que tenía 8 arrestos, lo arrestaron ya, esta vez en un hotel de refugio para migrantes pagado con los impuestos de todos nosotros. José Ibarra estaba hospedado también en un hotel pagado por nosotros los contribuyentes. Tomó un vuelo financiado humanitario desde Nueva York a Georgia, en donde asesinó a Laken Riley. ¿Hasta cuándo se va a seguir financiando con los recursos de los contribuyentes a toda esta delincuencia? 30 segundos, Alfonso, 30 segundos, Orlando, antes de irnos a la pausa. Bueno, yo creo que es importante públicamente denunciar estas políticas y decir que no son compasivas, porque ellos dicen que esto es compasivo,
que es para darle santuario a gente buena. Hay que decir que estos es crear santuarios para criminales violentos. Y por otra parte, me da pena decirlo, pero no creo que vayan a cambiar a menos que suceda una tragedia masiva. Me da pena decir esto. Me recuerdo el 11 de septiembre, cuando sucedió el 11 de septiembre, ahí todos de pronto hubo un consenso a nivel nacional de demócratas y republicanos de medidas proactivas para evitar que volviera a suceder una situación como esa. Yo espero que no llegue a eso. Orlando, cerramos contigo. Yo creo que para que estas ciudades cambien tienen que haber un cambio de administración. Hoy los demócratas lo que ofrecen es impunidad, es precisamente volver santuarios para que los criminales consideren que ahí pueden estar a salvo. Y la única forma de lograr lo contrario es votando por lo contrario. Entonces, y hasta que los demócratas no sienten que pueden perder el poder por precisamente insistir en esto, no van a cambiar. Con eso nos vamos a la pausa. Quédese que aún tenemos mucho más que analizar aquí en Voz Nos. El gurú de las encuestas, Nat Silver, dijo que no hay razón para asumir que Joe Biden es competente para continuar siendo presidente y le pidió que renunciara. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema. A ver, a mí me llama muchísimo la atención estas declaraciones en este punto, porque realmente yo no veo nada diferente de del Biden que hemos visto en el último año, año y medio, y recordemos que hace apenas unos meses nos lo vendían como que era capaz de ser presidente por 4 años más. Me llama la atención porque escuchábamos a un asesor de la campaña de Harris también sugiriendo que era importante que renunciara Biden para que Harris se convirtiera en la primera presidente de los Estados Unidos. Estas declaraciones de Silver se dan ahora que viajó recientemente a Brasil, Biden, y él criticó que habló muy poco en público, dijo que no estaba apto. ¿Cómo toman ustedes estas declaraciones? ¿Qué hay detrás realmente de esta sugerencia o llamado a pedir que Biden se retire de la presidencia a pocas semanas de que realmente va a terminar su cargo? Vanessa. Alfonso, el que quiera contestar. Vanessa, dale, Vanessa. Siempre Vanessa. Pues a mí me llama la atención porque yo veo al presidente Biden más joven que nunca, más revitalizado que nunca. Está en su mejor momento. Está en su mejor momento de estos 4 años. No entiendo por qué salen a decir eso. A ver, yo creo que hay algunos locos que obviamente, no sé, tienen como ese sueño, esa idea loca de que de repente un mes antes el presidente renuncie y Kamala se enloquezca y en la presidencia haga lo que se le dé la gana, pero pues eso no va a pasar. Y la verdad es que es un poco insultar a la gente salir a decir eso cuando obviamente todos sabemos que el presidente lleva 4 años así, ausente. Entonces, pues, bastante insultante, pero pues sí, da risa el descaro de esta gente. Bueno, eso yo creo que responde, sin embargo, a las últimas semanas, ¿no? Porque él está como Where's Waldo, ¿no? Where's Biden, ¿no? Porque ha desaparecido, el hombre ha desaparecido. Y efectivamente, todos sabemos que esto ya lleva años así, quizás desde incluso el principio del mandato, pero se están tomando unas decisiones, que lo hemos comentado en este panel, ¿verdad? Sobre Ucrania, enviar misiles para que los usen en el interior de Ucrania y los usen en el interior de Rusia, lo de las minas. Este hombre tiene que dar la cara y no la da. Este fue su último viaje internacional a Perú para la cumbre de los países de Asia y del Pacífico. Se perdió la foto de jefes de Estado. Fue a Brasil, tuvo una conferencia de prensa que hizo unas declaraciones muy incoherentes, no tomó preguntas de la prensa y después se viró y se fue hacia la maleza, ¿no? Al bosque a buscar yo no sé qué y desapareció por ahí. O sea, es que es vergonzoso. Digo, lo sabemos todos, pero, claro. Pero lo que me preocupa a mí sobre todo son las decisiones que se están tomando y no está dando la cara al pueblo americano para explicar qué está pasando. Sí, como la autorización a Ucrania del uso de misiles de largo alcance contra Rusia, que ha escalado, el envío de las minas. En eso yo estoy de acuerdo. Pero lo que tú dices es que no es nada diferente de lo que vimos, por ejemplo, cuando tuvo la reunión, me parece que era de los 7, cuando Giorgia Meloni tenía que regresarlo porque él literalmente se estaba yendo. Mi pregunta es, ¿por qué hacen este llamado ahora que se retire si eso lo vimos y lo hemos visto el último año y nunca hicieron ese llamado a que se retirara? Es lo que me parece un poco sospechoso. Orlando, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que quieren que antes de que termine la presidencia de Biden, posar como que ellos sí fueron independientes y sí lograron precisar en el Partido Demócrata lo que a ojos de todo el mundo era evidente, pero ellos fueron una de las voces que lo denunciaron. Y eso es porque se sienten, yo creo, bueno, no voy a decir que se sienten mal o culpables, pero saben que la gente sabe que ellos lo encubrieron por 4 años no solamente ignoraron lo que a todas luces era evidente, sino cada vez que alguien se atrevía a decir, oye, pero esto no es normal, entonces misinformation, que aquí se está sacando de contexto, que no se tiene la historia completa, que es que están tratando de sobredimensionar algo, etcétera. Entonces, los mismos que por 4 años hicieron esto, ahora salen a decir, no, es que es evidente que el tipo no está bien y antes de que termine el gobierno tiene que salir. La verdad es que como hoy es irresponsable que Estados Unidos esté en manos de una persona así, lo era hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años, porque el Biden que hoy dicen de parte de los demócratas, y Nate Silver no es una voz cualquiera dentro del mundo demócrata, que hoy dicen que es incapaz, es el mismo Biden que hace 1 año estaba tomando decisiones. El mismo Biden que apenas asumió la presidencia, ejecutó uno de los peores desastres en política exterior de la historia de Estados Unidos, que fue la salida de Afganistán. Ahí es que pudieron haber salido todas las voces a decir, este tipo no es capaz de dirigir este país. En 30 segundos, antes de irnos al siguiente tema para los tres, ¿creen ustedes que va a ceder a estas presiones Biden y lo vamos a ver retirarse antes de terminar su mandato? No, pero es que además No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Orlando, o sea, pero yo creo que mi punto es que ahora es hasta burdo, ¿no? Ahora es una total impunidad, ¿no? De sencillamente decidir no hablar y no explicarle al pueblo americano, no darle ninguna explicación. Entonces yo estoy de acuerdo que sí, estas críticas las tenía que haber hecho desde antes, pero sí me parece importante señalar de que Biden ahora está francamente haciendo lo que le da la gana, ¿verdad? Sencillamente no veo ningún sentido de responsabilidad. Sí, especialmente con el conflicto entre Ucrania y Rusia, que la verdad lo ha escalado a otro nivel cuando ya él había escuchado y se sabía que las intenciones del presidente entrante era terminar con ese conflicto a través de una negociación. Es increíble estas decisiones que él ha tomado. Vámonos al siguiente tema porque la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención en contra del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa israelí Yoav Gallant y el líder del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif, por supuestamente crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué jurisdicción tiene la CPI para tomar este tipo de decisiones y de poner en la misma balanza de nueva cuenta a Hamas y a Israel? ¿Cómo lo ves, Orlando? Bueno, primero, jurisdicción no tiene nada. Esta es una corte vacía, es un jarrón chino, no funciona. Pues pretende funcionar y cada vez está más desprestigiada. El hecho de plantear en equivalencia moral a las víctimas, como Israel, de los victimarios, como es Hamas, es una de las medidas más aberrantes que se haya visto en la justicia internacional. Y hay que decir, esta forma acelerada de actuar contra Netanyahu, que es un líder democrático que está llevando a cabo no solamente la voluntad del pueblo de Israel, que lo eligió para defender sus intereses, sino además está llevando a cabo una lucha existencial por la supervivencia de Occidente contra los enemigos de Occidente. El contraste es tremendo cuando atentan contra él, contra Netanyahu, pero al mismo tiempo la Corte Penal Internacional y el fiscal Karim Khan lleva más de 5 o 6 años investigando a, por ejemplo, Nicolás Maduro para ver si es que ha cometido crímenes de lesa humanidad, o por ejemplo no ha emitido órdenes de captura contra Miguel Díaz-Canel o contra Daniel Ortega, que todos son carniceros bien conocidos y violadores de derechos humanos. A eso los ignora, mientras que a Netanyahu, en una cuestión de meses, le impone todo el peso de la ley. Esto es insólito, despreciable, y Estados Unidos debería sancionar a la Corte Penal Internacional. Alfonso, Vanessa, ¿cómo lo ven? Otra vez yo primero. Yo creo que estamos en un mundo muy, muy triste porque
Israel vive una de las peores masacres que seguramente nosotros vamos a ver en nuestra vida entera y sucede esto y vemos a una Corte Penal Internacional que tiene, no, o sea, no sé cómo decirlo, tiene el descaro o no tiene la vergüenza o no sé, es que no sé cómo alguien puede hacer esto y luego al otro día aparecer ante las cámaras como si no fuera nada. Yo creo que ya a este punto es necesario que todo el mundo hable abiertamente y condene abiertamente ya a la Corte Penal y decir que es que le están haciendo el juego a los terroristas, porque esto es hacerle el juego a los terroristas, esto es atacar a los terroristas. Recordemos que las guerras no solo son de matar gente, sino también en cuanto a comunicación, en cuanto a lo que se diga públicamente, y lo que está haciendo la Corte Penal es asumir una posición abiertamente en contra de Israel. A mí lo que me sorprende son las acciones en contra de Israel y pocas acciones para demandar que se libere a los rehenes que todavía, si es que todavía están vivos. Ha pasado más de un año y todavía hay rehenes que se supone que están, si es que están todavía vivos, bajo el control de Hamás. Y que se tomen este tipo de acciones es increíble, Alfonso. Aunque, como lo menciona Orlando, no tienen realmente una jurisdicción. Sí, de alguna manera, o te pregunto para confirmar, de alguna manera esto limita el desplazamiento de Netanyahu, ¿no? Porque él pudiera ser entonces arrestado debido a esta orden, o podría ser arrestado o no, ¿se puede ejecutar esta orden o no? A ver qué país se presta a ejecutar esa orden, ¿verdad? Primero que nada, lo que hay que denunciar es el tribunal, y el orden internacional, porque hay un sinnúmero de tribunales internacionales y regionales y comisiones que se atribuyen poderes que no tienen para imponer una agenda política, no solo anti-Israel, pero globalista, de izquierda dura. Lo vemos en las Naciones Unidas todos los días, entrando en asuntos que no les competen y para los cuales no tienen jurisdicción. En este caso, Israel no ha reconocido la jurisdicción del tribunal, no ha firmado el tratado que crea el tribunal. De todas maneras, el tribunal también, aun si tuviera jurisdicción, es un tribunal de última instancia. Tiene que esperar a que haya una investigación en el país de origen, en Israel, que se lleve a cabo un proceso judicial en Israel para entonces entrar en última instancia a dilucidar. Eso no ha sucedido. Estos actúan como si fueran tribunales supranacionales que tienen poder para entrar en asuntos internos del país, o sea, y pisotear la soberanía de estos países, y lo hacen continuamente, y esto tiene que ser denunciado. Obviamente, como muy bien dijo Orlando, o sea, ellos responden a una agenda política particular y como son tribunales le dan un viso de oficialidad a lo que están haciendo. Es el Tribunal Internacional de Justicia, es un tribunal reconocido internacionalmente que es objetivo y lo que busca es imponer la ley y orden. Claro que no, es un organismo que es utilizado por ciertos países para adelantar una agenda que, como digo, es anti-Israel y también de izquierda dura. Y por último, debo decir que es curioso que el líder de Hamás, al que le erradicaron cargos, ya está muerto. ¿Qué se debería hacer con este tipo de organismos? Si realmente es que están obedeciendo a una agenda y están pasando por la soberanía de los países y tomando estas decisiones que nadie entiende, ¿qué se debería de hacer? ¿Debería en algún momento reestructurarse, desaparecerse, simple y sencillamente no acatar sus recomendaciones o sus fallos? ¿Cuál sería entonces la solución? El concepto es bueno y era loable. Hay que recordar que la Corte Penal Internacional es prácticamente una herencia del Tribunal para la antigua Yugoslavia, que fue muy efectivo en su momento y bueno, terminaron violadores de derechos humanos y criminales como Karadzic o Milosevic enfrentando la justicia. Ahora, el problema es que se ha pervertido, y se ha pervertido porque desafortunadamente es la corrupción la que se ha impuesto, y hemos visto cómo, por ejemplo, pequeños países, pero muy corruptos, por ejemplo, países africanos o países medio orientales u orientales, han tenido bastante injerencia dentro de la Corte Penal Internacional. Karim Khan es un corrupto, pero la fiscal de antes, Fatoumata Bensouda, era mucho más corrupta incluso. Entonces, yo creo que aquí hay que presionar muy bien, hay que desfinanciarla hasta que no se corrija. Y yo creo que las sanciones por parte de Estados Unidos contra los fiscales de la Corte Penal Internacional puede ser una muestra de que no se puede actuar con impunidad y hacer con la justicia lo que les dé la gana.
Es que estando el mundo como está, estos tribunales permanentes van a ser manipulados. Yo creo que es la hora de financiar estos organismos, pero también reestructurarlos como las Naciones Unidas para limitarlos a lo esencial. Ellos solo pueden intervenir en aquellos asuntos en donde los estados le han dado autoridad o injerencia a través de tratados. Cuando no tienen injerencia, pues no deberían intervenir en esos asuntos. Es tan sencillo como eso. Y entonces cuando se les quitan los recursos, pues van a tener que enfocarse en absolutamente lo esencial, ¿verdad? Pero el problema es que han crecido demasiado y se están metiendo un sinnúmero de cosas para las cuales no tienen jurisdicción. Vanessa, cerramos contigo. Yo creo que tenemos que ver más presidentes con mucho carácter y hablar abiertamente y decir que estas cortes y que estos tribunales no sirven y que estas instituciones internacionales no sirven, pero no solo es que no sirven, sino que hacen daño. Pero se necesita desenmascarar eso, porque yo sí creo que hay mucha gente que ni siquiera sabe qué son estos organismos, pero como suena importante el nombre, dice, bueno, pues si ellos condenan a tal persona, pues es porque sí debe ser culpable. Entonces creo que es importante que se eche abajo el nombre de todos estos organismos. Bueno, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo, Orlando Avendaño, como siempre, es súper interesante escuchar sus puntos de vista sobre todos estos temas que nos afectan a todos. Gracias de verdad por estar en el panel de hoy y gracias a usted por su preferencia con Voz News. Queremos recordarle nuestras redes sociales aquí en pantalla y si aún no lo ha hecho, vaya en este momento y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Ahí puede volver a ver este noticiero, compartirlo, dejar sus comentarios. Nos encuentra como @VozMedia. También puede encontrar ya todos nuestros podcasts en su plataforma de podcast favorito, así nos puede escuchar en el gimnasio, en el auto, llevarnos con usted a donde quiera que vaya. Cuídese mucho, gracias por su confianza, bendiciones y si Dios le permite, le esperamos mañana.